Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a este especial que hemos preparado con tanto cuidado como se prepara un altar. Con flores, con intención, con respeto. Porque esta noche vamos a hablar de umbrales. De lo que pasa cuando una tradición milenaria se toca con algo que no esperabas encontrar. De lo que sucede cuando el portal se abre y no todos los que cruzan son los que tú llamaste. El Día de Muertos no es un cuento, no es una decoración de temporada ni una excusa para pintarse la cara. Es un pacto muy antiguo entre los vivos y los que ya no lo están. Un acuerdo de silencio roto una vez al año, con copal, con cempasúchil, con el olor a pan recién horneado y café caliente. Y como todo pacto, tiene sus reglas, sus límites, sus palabras que no deben decirse de cierta manera y sus gestos que no deben hacerse sin saber lo que significan. Esta noche vamos a escuchar historias de gente que aprendió esas reglas de la manera más difícil. Gente común, gente de trabajo, gente que un día estaba haciendo su vida normal y de pronto se encontró frente a algo que no cabía en ninguna explicación que conocieran. Gente que tuvo que buscar a alguien mayor, alguien con memoria larga, para que les dijera lo que ningún libro de la escuela les había enseñado. Porque hay cosas que solo se aprenden de noche, y hay noches que solo se entienden años después. Apaga la luz, deja que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Respira despacio. Ya estás aquí. Ya empezamos. Mi nombre es Consuelo y soy de Tlaxcala. Tengo 41 años y trabajo como maestra de primaria. Nunca fui de las que creen en estas cosas, lo digo con honestidad porque creo que eso es importante para que entiendan cómo me cambió lo que les voy a contar. Yo ponía el altar porque lo puse toda mi vida, porque mi abuela lo ponía, y mi mamá lo aprendió de ella, y yo lo aprendí de mi mamá. Pero lo hacía de manera mecánica, como quien lava los trastes o tiende la cama, sin pensar demasiado. Sin creer de verdad que había alguien al otro lado esperando esa ofrenda. Ese año, el año del que voy a hablarles, me quedé sola en casa 3 días. Mi esposo viajó por trabajo y mis hijos estaban con su abuela en Puebla. Era el 1 de noviembre y yo tenía una reunión de maestros en la tarde, así que llegué a casa entrada ya la noche, cansada, con los pies hinchados y con la última energía que me quedaba. El altar lo había armado el día anterior de madrugada porque no había tenido tiempo. Lo puse en el corredor, que es como una galería larga que da al patio. Mis muertos de siempre, mi papá, una tía que quería mucho y una compañera del trabajo que murió muy joven de un tumor. 3 fotos, 3 nombres, 3 velitas encendidas. Pero ese año hice algo diferente. Mi mamá me mandó por mensajito una receta que ella había visto en no sé qué programa. Una receta para hacer agua de Jamaica concentrada que se ponía en el altar porque según ella a los muertos les encanta el agridulce. Yo la hice, la puse en un vasito de vidrio bonito, al centro. Lo que mi mamá no me dijo, porque ella tampoco lo sabía, es que esa receta tenía agua de rosas mezclada. Y el agua de rosas, según me explicaron después, es algo que se usa en ciertos rituales que no tienen nada que ver con el Día de Muertos. Es un llamado distinto. ¿A quién, exactamente, no me lo supieron decir con precisión? Pero sí me dijeron que mezclar intenciones en un altar es como mezclar medicamentos sin receta. Puede funcionar o puede salir muy mal. Esa noche yo estaba en la cama leyendo cuando escuché algo en el corredor. Un ruido suave, como el roce de ropa contra el piso de Talavera. Lo ignoré. Los gatos del vecino a veces se meten por la barda. Me dije eso y seguí leyendo. Pero el ruido continuó. No era un gato. Era demasiado lento para ser un gato, demasiado constante, demasiado deliberado. Como alguien que camina despacio porque no tiene prisa. Como alguien que ya llegó a donde quería llegar y nada más está mirando lo que encontró. Me levanté. Tomé el teléfono,
Prendí la linterna y abrí la puerta del cuarto. El corredor estaba vacío. Las velas seguían encendidas. Eso me sorprendió porque ya era casi medianoche y yo pensé que para entonces ya se habrían consumido. Todas ardían, las tres, y el vasito de agua de Jamaica estaba derramado, no caído, no roto, derramado, como si alguien lo hubiera volcado con cuidado, con 2 dedos, despacio. Me quedé parada mirando eso durante un momento que no sé cuánto duró, y entonces la vela de en medio, la de mi compañera de trabajo, la jovencita que murió del tumor, se apagó. Sola, sin viento, sin que yo soplara, sola. Yo soy maestra, soy una mujer práctica, pero en ese momento sentí algo que no supe nombrar hasta días después, cuando se lo conté a mi suegra y ella me dijo: eso que sentiste fue que te diste cuenta de que no estabas sola. Y tenía razón. No era miedo exactamente. Era la certeza física, corporal, de que había algo más en ese corredor conmigo. Volví al cuarto. No dormí. A la mañana siguiente llamé a mi mamá y le pregunté por el agua de rosas. Se quedó callada un momento y me dijo que ella lo había visto en un video y que no sabía que eso pudiera traer problemas. Pero me dijo también que una vecina suya, doña Remedios, que lleva muchos años trabajando con altares y tradiciones, podría explicarme mejor. La fui a ver esa misma tarde. Doña Remedios es una señora de unos 70 años, bajita, con el pelo completamente blanco recogido en un chongo y unos ojos que te miran como si ya supieran lo que vas a decir antes de que lo digas. Su casa huele a copal y a hierbas que no sé nombrar. Tiene altares todo el año, no solo en noviembre, pequeños, discretos, en cada cuarto, como si para ella la comunicación con los muertos no fuera un evento anual, sino una conversación continua que nunca se interrumpe del todo. Me senté frente a ella y le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpirme, sin hacer caras, sin ninguno de esos gestos que la gente hace cuando cree que estás exagerando. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego dijo que quería ver el altar antes de decirme nada. Fuimos a mi casa, revisó cada elemento, olió el vasito derramado, miró las velas, examinó las fotos, y entonces me explicó lo del agua de rosas. El altar tiene una lógica que va más allá de lo decorativo. Cada elemento cumple una función. La flor de cempasúchil no está ahí porque es bonita y huele bien, está ahí porque su olor guía. Es como una cuerda de luz que jala a tus muertos hacia donde los estás esperando, pero también funciona como barrera, como un perfume que marca el territorio. Cuando mezclas aromas que no pertenecen a esa tradición, cuando agregas elementos de otras prácticas sin saber qué estás haciendo, la barrera se vuelve porosa. No desaparece, pero tiene huecos. Y por los huecos, me dijo doña Remedios, entra lo que no tiene a quién ir a visitar, los muertos abandonados, los que llevan años sin que nadie los llame, los que ya no tienen familia que los recuerde, los que murieron de mala manera y se quedaron atorados entre aquí y allá, sin poder seguir, dando vueltas en los mismos lugares donde vivieron o donde murieron, sin entender del todo que ya no pertenecen a este lado. Esos, cuando huelen comida y luz y la posibilidad de un momento de calor, se acercan. Y si el altar está bien hecho, bien sellado, ellos solo pueden mirar desde afuera. Pero si tiene huecos... No terminó la frase, no necesitó terminarla. Limpió mi casa con copal, rehizo el altar, quitó el vasito de Jamaica derramado, lo limpió, lo secó y lo volvió a llenar, pero sin agua de rosas. Trajo flores frescas de su propio altar y las puso en un ramo al frente. Me enseñó a rezar el nombre de cada muerto antes de encender su vela, no en voz baja, en voz clara. Que te escuchen, me dijo, que sepan que los llamaste a ellos y a nadie más. Y me dijo algo que no he olvidado desde entonces. Me dijo que el nombre es la llave, que un altar sin nombre es una puerta sin cerradura, que cuando tú dices el nombre de tu muerto en voz alta, con intención, estás haciendo algo muy específico. Estás distinguiendo a esa persona del resto. Estás diciendo tú, no cualquiera. Tú. Esa noche dormí, y a la mañana siguiente, cuando fui al corredor, las velas se habían consumido normalmente,
todas al mismo tiempo, todas hasta el fondo, y sobre el tapete de papel picado había algo que me dejó sin palabras. Una huella, pequeña, de un zapato chico, como de mujer joven. Mi compañera de trabajo que murió del tumor tenía los pies pequeños. Yo lo sabía porque a veces bromeábamos con eso en la sala de maestros. Se probaba mis zapatos y le quedaban grandes. No sé si creerme eso a mí misma. No sé si lo que vi era una huella de verdad o si mis ganas de creer me jugaron una mala pasada. Pero les juro que me quedé arrodillada frente a ese tapete un rato muy largo, y le hablé. Le dije su nombre en voz alta, como me había enseñado doña Remedios. Le dije que me alegraba que hubiera venido. Le dije que la extrañaba, que sus alumnos la recordaban, que su mamá estaba bien. No escuché respuesta. No esperaba escucharla, pero la velita del fondo, la que yo había vuelto a encender esa mañana antes de irme, ardió todo el día sin moverse, sin parpadear, como una llama que respira tranquila, y eso me bastó. Me llamo Rodrigo, tengo 28 años, estudio arquitectura, y lo que les voy a contar pasó el 2 de noviembre del año pasado en el departamento que compartía con 2 compañeros de la universidad. Mis compañeros se fueron a sus casas ese fin de semana. Yo me quedé porque tenía un proyecto que entregar y no podía perder 2 días de trabajo. El departamento estaba en la colonia Guerrero, en un edificio de los años 50, de esos que tienen escalera de caracol y el techo tan alto que en invierno nunca termina de calentarse. Yo no iba a poner altar. No soy de los que ponen altar cuando están solos. Me parece raro hacerlo sin familia, sin contexto. Pero mi abuela me llamó ese día y me dijo que pusiera algo, aunque fuera pequeño, que mi abuelo llevaba 3 años de muerto y que a ella le gustaba saber que en algún lugar del mundo, aparte de su casa, alguien le encendía una velita. Por mi abuela, hago lo que sea. Así que fui a la tienda de la esquina, compré una veladora blanca, una naranja que había en la frutería de enfrente y un pan de muerto individual que ya estaban vendiendo en el Oxxo. Lo puse todo en la barra de la cocina, que era lo más parecido a una mesa disponible. Encendí la veladora. Puse una foto de mi abuelo que tenía en el teléfono, pero impresa no, solo puesta de fondo de pantalla y el teléfono recargado ahí, encendido, mostrando su cara. Me sentí un poco tonto haciendo eso, pero también sentí algo que no esperaba sentir, que fue como alivio. Como si la acción de hacerlo, aunque fuera así de improvisada, llenara algo que no sabía que tenía vacío. Volví a mi cuarto, seguí trabajando en el proyecto. Eran como las 11 de la noche cuando escuché que en la cocina algo se movía. Lo primero que pensé fue cucarachas. El edificio era viejo y a veces había, pero el sonido era diferente. No era el sonido rápido y nervioso de un insecto, era un sonido lento. Como si algo estuviera moviéndose sobre la barra con cuidado, sin querer hacer ruido. Fui a la cocina. La naranja había rodado hasta el borde de la barra y estaba a punto de caerse. La veladora seguía encendida. El teléfono seguía mostrando la foto de mi abuelo. Y el pan de muerto tenía una mordida. No una mordida completa, no como cuando tú muerdes un pan y dejas la marca de tus dientes. Era más como si alguien hubiera pellizcado un trozo con los dedos desde adentro, desde el centro, de esa manera en que la gente mayor a veces agarra el pan, no por la orilla, sino directo al migajón. Mi abuelo hacía eso, siempre hacía eso. Yo lo vi hacerlo toda mi vida, y mi abuela siempre lo regañaba porque decía que así se hacía mugre el pan. Y él se reía y decía que era la mejor parte, el centro, que la costra era para la gente sin paciencia. Me quedé mirando ese pan un tiempo que no sé calcular. No llamé a nadie, no saqué fotos. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda en la alacena, y le hablé a mi abuelo. Le conté cómo iba la carrera. Le dije que extrañaba los domingos en su casa. Le pregunté, en voz baja, si había sido él. Obviamente no contestó. Los muertos no contestan así, con palabras. Pero la veladora, que había estado ardiendo completamente quieta toda la noche, de pronto parpadeó 3 veces seguidas. Y se quedó quieta otra vez.
A mi abuelo le gustaba el 3. Decía que era el número de las cosas completas, el pasado, el presente y el futuro, el inicio, el medio y el final. No dormí mucho esa noche, pero tampoco estaba asustado. Estaba, si me permiten la palabra, acompañado. A la mañana siguiente llamé a mi abuela y le conté todo. Se quedó callada un momento y luego dijo: ¿Ya ves? Sí fue. Y nada más, como si para ella no hubiera ninguna duda, como si para ella lo raro hubiera sido que él no se apareciera. Desde ese año yo pongo altar, solo o acompañado, con familia o sin ella. Aprendo cada año a hacerlo mejor. Ya sé que el cempasúchil va en el piso formando un camino. Ya sé que el agua va para que el muerto que viajó tenga con qué saciar la sed del camino. Ya sé que la foto es fundamental, que sin foto el llamado es general, que sin foto cualquiera puede responder. Lo que no sabía ese 2 de noviembre, ya lo sé. Que la tradición no es superstición. Que el ritual tiene geometría, tiene lógica, tiene siglos de gente que fue aprendiendo a la mala qué funciona y qué no. Y que a veces, cuando lo haces con amor, aunque no lo hagas perfecto, los tuyos te encuentran de todas formas. La siguiente historia me la contó una mujer que pidió que la llamáramos Daniela. Tiene 40 y tantos años, vive en Mérida, y cuando me la contó fue con esa calma particular que tiene la gente que ya procesó lo que vivió, que ya lo digirió, que ya encontró dónde ponerlo dentro de sí misma para que no les quite el sueño, pero tampoco se olvide. Daniela creció en una familia que tomaba el Día de Muertos muy en serio. Su abuela materna era de un pueblo de Yucatán donde la tradición del Janal Pixán, que es como se llama esta celebración en la cultura maya, se vive de una manera que en las ciudades grandes ya casi no existe. La mesa se pone con comida específica para cada muerto según lo que le gustaba en vida. Se pone la ropa que usaba. Se deja un cuarto de la casa libre esa noche, sin que nadie duerma ahí, para que los muertos tengan espacio. Daniela aprendió todo eso de niña, lo practicó toda su vida, y por eso, me dijo, lo que pasó la confundió tanto, porque ella no había hecho nada mal, o eso creía. Ese año había muerto su hermano mayor, hacía apenas 4 meses, un accidente de coche en la carretera, de noche, de esos que no tienen explicación más allá de la mala suerte y el momento equivocado. Tenía 49 años, tenía hijos, tenía una vida entera por delante que de pronto simplemente no estaba. Daniela puso el altar más elaborado que había puesto en su vida. Quería que su hermano llegara bien, que encontrara todo lo que necesitaba, que supiera que lo estaban esperando. Puso su foto al centro, grande, enmarcada. Puso su bebida favorita, su comida favorita. Puso las llaves de su camioneta porque a él le encantaban los carros. Coleccionaba llaveros de todas partes donde había ido. Puso una foto de sus hijos a un lado. Todo correcto. Todo con amor. Todo con intención. Pero había algo que Daniela no sabía y que nadie le había dicho nunca. Su hermano había muerto en la carretera. Y los que mueren en la carretera, los que mueren de manera violenta y repentina sin tiempo de prepararse, sin tiempo de despedirse, a veces llegan al Día de Muertos de una manera diferente. No siempre, no todos, pero a veces. Llegan confundidos, llegan sin entender del todo qué pasó. Llegan buscando lo que dejaron y no pueden encontrarlo porque ya no está donde ellos lo dejaron. Y esa confusión, esa desorientación, puede manifestarse de formas que asustan aunque no haya ninguna intención de asustar. La noche del 1 de noviembre, Daniela estaba sentada frente al altar con su mamá y sus sobrinos, cuando los niños, que tenían 7 y 9 años, empezaron a inquietarse. No decían nada específico, solo se movían, se cambiaban de lugar, miraban hacia la puerta con una expresión que Daniela describió como alerta, como cuando un animal percibe algo antes de que los humanos lo noten. Su mamá los mandó a dormir. Media hora después, el mayor de los niños volvió llorando. Dijo que había alguien en su cuarto. No una persona, dijo, sino
Alguien hizo esa distinción él solo, con 9 años, y Daniela dice que esa distinción la heló. Fueron al cuarto. No había nadie visible, pero el cuarto olía al perfume de su hermano, ese desodorante específico que él usaba desde que Daniela tenía memoria, que ya no se fabricaba y que ella reconocería en cualquier lugar del mundo. El niño señaló hacia el rincón junto al closet y dijo: «Ahí está parado. ¿Por qué no sabe que está muerto?» Daniela me dijo que esa frase la partió en dos, porque la pregunta tenía una lógica aplastante. Si su hermano acababa de morir hace 4 meses, si murió de golpe, sin preparación, era perfectamente posible que no lo supiera del todo, que siguiera buscando su vida, que siguiera buscando sus hijos, su camioneta, su casa. Llamaron a la abuela esa misma noche, la abuela de Yucatán, que tenía 80 y tantos años y que ya casi no salía. La abuela escuchó todo por teléfono y dio instrucciones precisas. Que pusieran las llaves de la camioneta directamente frente a la foto, que pusieran agua nueva, que encendieran una vela blanca separada de las demás, una vela solo para él, y que le hablaran en voz alta explicándole lo que había pasado. Daniela me dijo que eso fue lo más difícil que ha hecho en su vida. Pararse frente al altar, frente a la foto de su hermano de 49 años, que no debería estar muerto, y decirle en voz alta: «Ya sé que no entiendes. Ya sé que fue de repente, pero ya pasó. Ya estás del otro lado. Tus hijos están bien. Todos te queremos, pero tienes que irte». Lloró toda la noche. Su mamá la sostuvo. Los sobrinos durmieron al final, ya tranquilos. Y a las 4 de la mañana, el olor a desodorante desapareció. El cuarto olió a nada, a cuarto vacío. Y el niño mayor, que había estado durmiendo inquieto, de pronto se acomodó y se quedó dormido profundo como nunca antes esa noche. Daniela no sabe si su hermano entendió, no sabe si se fue, no sabe nada con certeza, y me lo dijo así, con esa honestidad que agradezco en quien cuenta una historia como esta. Pero me dijo también que el siguiente año, cuando volvió a poner el altar, el perfume apareció de nuevo. Solo unos minutos, suave, no invasivo, como alguien que asoma la cabeza para saludar y se va. Y esa vez no había niños llorando ni cuartos con presencias en los rincones. Solo ese olor familiar, conocido, que llegó y se fue con tranquilidad. Como alguien que esta vez sí sabe a dónde va y sabe que puede volver. Hay una cosa que mucha gente no entiende del Día de Muertos y es que no es una fecha de miedo, es una fecha de amor. Pero el amor también tiene sus protocolos, sus formas, sus maneras de decirse para que no se malinterprete. Un altar mal hecho no es un altar peligroso porque la tradición sea peligrosa. Es un altar mal hecho porque le faltó intención, le faltó respeto. Le faltó el conocimiento de que lo que estás haciendo no es poner adornos en una mesa. Estás abriendo una puerta. Y cuando abres una puerta, más vale saber bien a quién quieres dejar entrar. La siguiente historia que vamos a escuchar viene de alguien a quien llamaremos Mauricio. Tiene 35 años, es contador, vive en Guadalajara y dice que antes de lo que le pasó era exactamente el tipo de persona que se burla de estas historias en reuniones familiares. No con mala intención, aclara, sino con esa incredulidad que es en el fondo una forma de protegerse. Si no crees en ello, no puede tocarte. Así funciona esa lógica. Lo que le pasó no le pidió permiso. Mauricio trabajaba ese año en una empresa que ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro histórico. Un edificio de principios del siglo pasado, de los de cantera rosa y ventanas altas y escaleras que crujen aunque no haya nadie subiéndolas. La empresa era pequeña, 8 personas, y el 1 de noviembre
varios empleados habían puesto una pequeña ofrenda colectiva en la sala de juntas. Una cosa modesta: pan, café, algunas flores, una vela. Sin fotos, porque no pusieron fotos de nadie en específico, sin nombre de ningún muerto. Solo los elementos básicos puestos ahí como gesto, como costumbre de oficina, sin mayor pensamiento detrás. Mauricio me dijo que a él le pareció innecesario pero inofensivo, un adorno, una decoración temática. Esa tarde, ya cuando casi todos se habían ido, Mauricio se quedó terminando un reporte. Eran las 7 de la noche. En el edificio solo estaban él y el vigilante de la planta baja. Empezó a escuchar pasos en el pasillo. Pasos normales, de persona, ni lentos ni rápidos, como alguien que camina hacia algún lado sin apuro particular. Pensó que había llegado alguien más, algún compañero que olvidó algo. No le dio importancia. Los pasos se detuvieron frente a la sala de juntas. Mauricio esperó a que el compañero entrara o se fuera. Ninguna de las dos cosas pasó. Los pasos simplemente se detuvieron y no volvió a escucharse nada. Pasaron unos minutos. Mauricio terminó lo que estaba haciendo, apagó su computadora y fue al pasillo para apagar también las luces de la sala de juntas antes de irse. Abrió la puerta. La ofrenda estaba intacta, el pan sin tocar, el café frío, las flores igual que al principio del día. Pero la vela, que había quedado a la mitad cuando todos se fueron, estaba consumida por completo, hasta el fondo, como si hubiera ardido varias horas más de lo normal, o como si algo se hubiera sentado frente a ella un rato muy largo. Mauricio apagó las luces y se fue. Le contó al vigilante lo de los pasos. El vigilante no se sorprendió. Le dijo que todos los años en esas fechas pasaba algo similar, que el edificio tenía historia, que antes de ser oficinas había sido vecindad, y antes de vecindad había sido otra cosa, y que había gente que había nacido y muerto ahí sin que nadie lo recordara ya. Le dijo algo que Mauricio repite exactamente cada vez que cuenta esta historia. Le dijo: el problema de poner comida sin poner nombre es que la comida no sabe para quién es, y lo que no sabe para quién es, se lo lleva el que llega primero. Mauricio no volvió a burlarse de las ofrendas en reuniones familiares, y el siguiente año, cuando sus compañeros quisieron poner otra ofrenda colectiva en la oficina, fue él quien insistió en que pusieran nombres, que cada quien trajera una foto de alguien, que cada foto tuviera una vela propia, que la cosa se hiciera bien o no se hiciera. Sus compañeros lo miraron raro. Mauricio, el contador, el escéptico, el que siempre tenía una explicación para todo, ahora dando instrucciones sobre cómo poner un altar. No les explicó por qué, solo dijo: confíen en mí, y lo hicieron. Esa noche, cuando se fueron, la vela de cada foto ardió exactamente igual que las demás. Sin accidentes, sin pasos en el pasillo, sin ningún visitante que nadie había llamado. Solo las fotos de los muertos de cada quien, bien nombrados, bien convocados, esperando en su lugar. Esta es la historia de una familia que pidió que no se dijeran sus nombres. La escuché de quien la vivió y me pidió que si algún día la contara completa, sin quitarle nada, porque según ella, cada detalle importa. Vivían en un pueblo del estado de Guerrero, un pueblo pequeño donde el Día de Muertos se vive de una manera que en las ciudades ya casi no existe. 3 días completos de preparación. Las familias limpian las tumbas desde el 30 de octubre, llevan comida, música, se quedan a dormir en el panteón. El año del que habla esta historia, la madre de la familia había fallecido en agosto. Era el primer Día de Muertos sin ella, y el padre, un hombre de campo, callado, de pocas palabras, decidió que iba a poner el altar más completo que había puesto en su vida. No para impresionar a nadie, para demostrarle a ella, donde quiera que estuviera, que la seguían queriendo con la misma intensidad. Pusieron todo: mole negro hecho en casa, el que a ella le gustaba y que tardaba 2 días en prepararse, tejate, flores de todos los colores,
las fotos de boda, las de los hijos de chicos, las del día en que compraron la parcela. Una blusa bordada que era su favorita, doblada con cuidado sobre la mesa. La noche del 1 de noviembre la familia se quedó dormida en la sala, junto al altar, como era costumbre. El padre en su silla de siempre, los hijos en cobijas en el piso. Nadie supo a qué hora pasó, pero a las 3 de la mañana el hijo mayor se despertó. Tenía 16 años, y lo que lo despertó fue el olor. El olor del mole, sí, pero también el olor del perfume de su madre. Ese específico, el que ella usaba para las fiestas, guardado en un frasco azul que seguía en el baño sin que nadie lo hubiera tocado desde agosto. Se sentó, miró hacia el altar. Había algo diferente en la foto central, la de boda. No la foto en sí, lo que había alrededor de ella. Alguien había movido las flores, o no movido exactamente, reorganizado. Las flores que estaban puestas de cualquier manera, porque el padre no tenía mano para eso y los hijos tampoco, ahora formaban un arco perfecto alrededor de la foto, como los arcos que ella misma hacía cada año cuando era ella quien armaba el altar. Se lo contó al padre a la mañana siguiente. El padre lo escuchó sin decir nada. Luego se paró, fue al altar, miró las flores un momento largo y dijo, en voz muy baja, casi para sí mismo: entonces sí llegó. No hubo más palabras. Ese hombre no era de palabras, pero esa mañana desayunaron todos juntos con el altar todavía encendido, y el padre, que no había comido bien desde agosto, ese día se sirvió 2 veces. Eso también es el Día de Muertos. No solo el susto, no solo la figura que aparece en la oscuridad o el ruido que no tiene explicación. También es eso, el padre que vuelve a comer, el hijo que duerme tranquilo, la familia que siente, aunque sea por unas horas, que el hueco que dejó alguien se llena un poco. No completamente, nunca completamente, pero un poco, y un poco, a veces, es suficiente para seguir. La última historia de esta noche es diferente a las demás. No tiene susto, no tiene figura en la oscuridad, no tiene ruido inexplicable ni visitante que nadie llamó. Es una historia que alguien me contó casi disculpándose, diciendo que quizás no era para un programa como este porque no era aterradora. Pero yo creo que es exactamente para un programa como este, porque habla de lo mismo que todas las demás, solo que desde el otro lado. Se llama Elena, tiene 67 años, lleva 40 años poniendo altar el Día de Muertos en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma mesa que heredó de su madre. Sus muertos son muchos a estas alturas, como le pasa a cualquiera que llega a cierta edad. Sus padres, varios tíos, una hermana que murió joven, 2 amigos de toda la vida. Elena dice que nunca ha visto nada, nunca una figura, nunca una sombra, nunca un ruido que no tuviera explicación. Y al principio eso le generaba una especie de duda silenciosa, una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. ¿Están llegando o no están llegando? ¿Sirve de algo lo que hago? La respuesta le llegó de la manera más inesperada. Un año, su nieta, que tenía entonces 5 años y que nunca había estado en la casa durante el Día de Muertos, se quedó a dormir ahí esa noche. La niña no sabía nada de las personas en las fotos del altar. Solo las había visto enmarcadas en la pared toda su vida sin preguntar demasiado. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, la niña le preguntó a Elena quién era la señora bonita que se había sentado a su lado en la noche. Elena le preguntó cómo era. La niña describió a su hermana, la que murió joven, el color del pelo, la manera de sonreír, un lunar que tenía en la mejilla izquierda. Elena no dijo nada en ese momento. Esperó a que la niña terminara de desayunar, la mandó a jugar al patio y se quedó sola en la cocina. Y lloró, pero no de miedo, de alivio. 40 años poniendo altar. 40 años sin ver nada,
40 años preguntándose en silencio si alguien llegaba a sentarse en esa mesa que ella preparaba con tanto cuidado cada noviembre. Y resulta que sí, que llegaban, que siempre habían llegado, solo que ella no podía verlos, pero su nieta sí. Hay personas que tienen ese canal abierto y personas que no. Hay quien ve y quien siente, y quien sueña, y quien simplemente sabe sin poder explicar cómo. Y hay quien, como Elena, no recibe ninguna señal aparente, pero sigue poniendo el altar cada año con la misma devoción, con la misma precisión, con el mismo amor de siempre. Porque a veces la fe no es creer en lo que ves, es seguir haciendo lo que toca aunque no veas nada. Es poner la flor aunque no haya señal, es decir el nombre aunque no haya respuesta. Es dejar el plato en la mesa aunque nadie llegue a sentarse, sabiendo que el gesto en sí mismo es el mensaje, que los recuerdas, que los quieres, que siguen importando. Estas historias llegaron a nosotros de personas que las vivieron, personas como tú, como yo, que un día se encontraron frente a algo que no esperaban y que tuvieron la valentía de contarlo, porque eso también es parte de la tradición, transmitir. Hablar de los muertos en voz alta para que no se olviden, contar lo que pasó para que quien venga después sepa cómo moverse en esta fecha que es sagrada, que es nuestra, que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Si esta noche vas a poner altar, ponlo con cuidado, con las fotos, con las flores, con el nombre dicho en voz alta, claro, sin vergüenza, como quien llama a la puerta de alguien que quiere. Si no lo vas a poner, habla con tus muertos de todas formas, en la cabeza, en voz baja, de camino al trabajo, lavando los trastes, como sea. Ellos escuchan más de lo que creemos. Y si sientes esta noche que hay algo en el cuarto contigo, que el aire huele diferente, que una vela parpadea sin viento, que algo se mueve en la orilla de tu sueño, que en el silencio de la casa escuchas algo que se parece demasiado a una respiración, o a unos pasos, o al roce de una mano sobre una mesa, no tengas miedo. Pregúntate primero si los llamaste tú, y si los llamaste, déjalos estar. No son extraños, son los tuyos. Y esta noche, como cada año, recorrieron un camino muy largo para llegar hasta donde estás tú. Lo menos que puedes hacer es dejarles la velita encendida. Buenas noches, cuídense y cuiden su altar.